Hola, mi nombre es Ricardo Maya Rodríguez, estoy en el curso de Imagenología Convencional y hoy les hablaré sobre los protocolos de estudios radiológicos para la columna cervical. La región cervical de la columna vertebral es vital tanto desde el punto de vista anatómico como el punto clínico. En esta área se encuentran los nervios del plexo braquial y cervical, los responsables de la inervación de la extremidad superior y del diafragma. También facilita el paso de los vasos sanguíneos esenciales para el encéfalo y actúa como punto de encaje para los músculos que controlan el movimiento de la cabeza, el cuello y la cintura escapular. Proyecciones básicas: proyección anteroposterior axial, posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del booking mural o con la línea media de la mesa, extensión moderada de la cabeza hasta que el cuerpo de la mandíbula quede a la misma altura de la base del cráneo, ángulos mandibulares a la misma altura. El tamaño del chasis es de 8 por 10 pulgadas a lo largo. La parte superior del chasis se ubica a la altura del borde superior del pabellón articular. Rayo central. Dirige al rayo central con una angulación cefálica entre 5 grados a 10 a la vértebra C4. Aquí podemos observar la radiografía resultante. Criterios de evaluación. Deben ser claramente visibles desde la base del cráneo hasta la unión de las C7 a la T1. Los cuerpos vertebrales C3, C4, C5, C6, C7 y T1. El cuerpo mandibular y la base del cráneo superpuestos con el atlas y el axis. Los espacios de los discos intervertebrales abiertos. La apófisis espinosas equidistantes con los pedículos, la tráquea superpuesta con el esófago cuando no hay trauma en la columna cervical y el tejido blando. Proyección lateral, contracción. Posición de la estructura. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del booking mural. Extensión moderada de la cabeza del paciente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna cervical. El paciente no debe elevar los hombros. El paciente sostiene un galón en cada mano para hacer la tracción, para que los hombros bajen y se pueda observar la unión de la C7 a la T1. Extensión moderada del cráneo del paciente hasta que los cuerpos mandibulares queden a la misma altura de la base del hueso occipital. Tamaño del chasis es de 8 por 10 pulgadas a lo largo. La parte superior del chasis queda a la misma altura del borde superior del pabellón auricular. La marquilla del chasis se ubica hacia la parte anterior del paciente. Rayo central. Se dirige al rayo central perpendicular a la vértebra C4. Aquí podemos observar la radiografía resultante y en los criterios de evaluación deben ser claramente visibles las 7 vértebras cervicales, la unión de la C7 a la T1 y los espacios intervertebrales de perfil. El cráneo extendido de tal forma que las ramas de la mandíbula no se superpongan sobre el atlas, el axis y el hueso hioides. Las apófisis espinosas y las ramas mandibulares superpuestas, ángulos mandibulares superpuestos y el tejido blando. Proyección anteroposterior, odontoides con la boca abierta. Posición de la estructura. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o con el eje vertical del booking mural. Se pide al paciente que abra la boca tanto como pueda y que luego ajuste la cabeza, para que la línea que va desde el acantión hasta la apófisis mastoides quede perpendicular a la mesa o al booking mural. Tamaño del chasis: 8 por 10 pulgadas a lo largo. Centro del chasis a nivel de la comisura. Rayo central. Se dirige el rayo central perpendicular al centro de la boca abierta. Aquí podemos observar la radiografía resultante. Criterios de evaluación. Debe ser claramente visibles el atlas y el axis a través de la boca abierta, la apófisis odontoides y la articulación entre C1 y C2. No debe superponerse el cuerpo del maxilar sobre las apófisis odontoides. Las ramas mandibulares equidistantes de la odontoides y el tejido blando. Proyección anteroposterior odontoides boca cerrada.
Posición de la estructura. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Se le solicita al paciente que cierre la boca y que luego ajuste la cabeza para que la línea que va desde la sínfisis mentoniana hasta la apófisis mastoides quede perpendicular a la mesa. Tamaño del chasis: 8 por 10 pulgadas a lo largo. El centro del chasis se ubica a la altura de la sínfisis mentoniana. Rayo central: se dirige perpendicular rozando la sínfisis mentoniana. Aquí podemos observar la radiografía resultante. Y los criterios de evaluación deben ser claramente visibles la apófisis odontoides dentro del foramen magno, la sínfisis mandibular, la ausencia de rotación de la cabeza y el cuello, los ángulos mandibulares a la misma altura y el tejido blando. Proyecciones adicionales de columna cervical. Proyección oblicua anteroposterior axial derecha e izquierda. Posición de la estructura. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del booking mural. Extensión moderada del cráneo del paciente hasta que el cuerpo de la mandíbula quede a la misma altura de la base del hueso occipital. Se solicita al paciente que suspenda la respiración. Tamaño del chasis: 8 por 10 pulgadas a lo largo. La parte superior del chasis se ubica a la altura del borde superior del pabellón auricular. Rayo central: se dirige con una angulación cefálica de 5 a 10 grados entrando por la C4. Aquí podemos observar la radiografía resultante y en los criterios de evaluación deben ser claramente visibles los discos y espacios intervertebrales abiertos, el mentón elevado de tal forma que no se superponga con el atlas y el axis, la base del hueso occipital sin solaparse con el atlas, las 7 vértebras cervicales y las primeras vértebras dorsales, los agujeros de conjunción y pedículos y el tejido blando. Proyección lateral, dinámicas hiperflexión e hiperextensión. Estas proyecciones se utilizan para observar la movilidad general de la columna cervical. Están contraindicadas en caso de trauma. Posición de la estructura, hiperflexión. El eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del booking mural. Se solicita al paciente que flexione la cabeza y acerque la barbilla a la horquilla esternal. Y en la hiperextensión, el eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del booking mural. Se solicita al paciente que extienda la cabeza hasta donde más pueda. Tamaño del chasis: 8 por 10 pulgadas a lo largo. Parte superior del chasis a la altura del borde superior del pabellón auricular. La marquilla hacia la parte anterior del paciente. Rayo central: se dirige el rayo central perpendicular a la C4. Aquí podemos observar la radiografía resultante. Criterios de evaluación: se deben tener claramente visibles el cuerpo de la mandíbula perpendicular al borde inferior de la placa en la hiperextensión, los espacios entre las apófisis espinosas que se abren y los espacios intervertebrales que se cierran en la hiperflexión, los espacios entre las apófisis espinosas que se cierran y los espacios intervertebrales que se abren en la hiperextensión. Observar desde el atlas hasta la unión C7 a la T1 y el tejido blando. Buenos días, mi nombre es Nicolás y voy a explicar la identificación y creación de protocolos. Entonces, ¿cuáles son los segmentos de la columna vertebral? Los segmentos de la columna vertebral, estos se dividen en 5 regiones principales, cada una con sus propias vértebras y características. En la región 1 sería la región cervical, esta está ubicada en el cuello. Las características es que son 7 vértebras de C1 a C7, pequeñas y móviles. Soporta el peso de la cabeza, permite una amplia gama de movimiento, flexión, extensión y rotación. Región torácica.
Parte superior de la espalda, 12 vértebras, de T1 a T12, más grandes que las cervicales, con facetas para articular con las costillas. Estas protegen los órganos internos, corazón, pulmón y también proporcionan estabilidad. La región lumbar está, es en la parte inferior de la espalda, 5 vértebras, L1 a L5, las más grandes y fuertes de la columna, soportan la mayor parte del peso corporal, permiten movimientos de flexión, extensión y soporta el peso de la parte superior del cuerpo. Sacro. La ubicación de esta está base de la columna entre los huesos del pelvis. Son 5 vértebras fusionadas en un solo hueso triangular. Esta conecta la columna vertebral con los huesos de la pelvis, transmite el peso del cuerpo a las piernas. Y por último, coxis. La ubicación de este es el extremo inferior de la columna, de 3 a 5 vértebras fusionadas en un pequeño hueso. La función no tiene una función significativa en los humanos, es un vértigo evolutivo. Pregunta 2. ¿Cómo se realiza la toma de una radiografía de abdomen? A un paciente ubicado en UCI adulto. Indique el protocolo y procedimiento. Entonces, el protocolo del paciente, la preparación del paciente, explicar el procedimiento del paciente de formalidad en la medida posible, verificar la identificación del paciente, remover objetos metálicos de la zona a radiografiar, colocar al paciente en la posición adecuada, el posicionamiento de cúbito supino, por lo general es la posición más común, el paciente ya sobre su espalda con las piernas extendidas o de cúbito lateral. Esto es útil para visualizar niveles hidroaéreos o masas. Tiene que estar centrado la luz, el rayo tiene que estar central sobre la región abdominal, incluyendo desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis. Algunas consideraciones adicionales. En pacientes críticos puede ser necesario realizar radiografías en la cama del paciente adaptando la técnica de las limitaciones del entorno. Algún paciente con dispositivo considera la presencia de sondas de drenajes o férulas que puedan diferir con la imagen. Protección del personal, mantener una distancia adecuada del equipo durante la exposición y utilizar los dispositivos de protección radiológica. Indicaciones clínicas: dolor abdominal agudo, obstrucción intestinal, perforación de la visera hueca, hemografía abdominal, traumatismo abdominal, seguimiento de procedimientos quirúrgicos, entre otros. La interpretación radiológica o la interpretación de la radiografía, la interpretación de la radiografía de abdomen debe ser realizada por un radiólogo quien evaluará la presencia de niveles hidroaéreos, aire en el peritoneo, masas, calcificaciones, alteraciones de la silueta de órganos, en fin. Pregunta 3. Construya los protocolos de los estudios radiológicos escogidos por usted en una presentación. En este caso yo escogí el abdomen.
Posición de la estructura. Fines clínicos como la descripción del dolor, tumores e inclusiones del abdomen se dividen en regiones que se definen por líneas de superficie de la pared abdominal anterior. Esto por lo general se delica en 9 regiones, cortadas por líneas horizontales y 2 verticales. Posiciones para la radiografía abdominal. Algunas son de cúbito prono, de pie, de cúbito lateral, también de cúbito supino, ¿sí? La posición del paciente durante una radiografía abdominal es crucial para obtener imágenes claras y precisas de los órganos internos. Como ya lo dije, algunas de estas posiciones son las que acabo de mencionar. Proyecciones. Tenemos la AP, ¿sí? PA, AP antero-posterior, PA posterior-anterior. Proyección de cúbito lateral del abdomen con rayo horizontal. Proyección AP en bidestación. Entonces, la AP, esta es la más básica y la más utilizada. El haz de rayos X pasa desde la parte inferior, ¿sí?, frontal del abdomen hacia la placa radiográfica ubicada detrás del paciente. Esta permite evaluar y visualizar el tamaño, forma y posición de los órganos abdominales. Proyección posterior-anterior. Los rayos X pasan desde la placa radiográfica ubicada detrás del paciente hacia la parte posterior del abdomen. Esta se utiliza con menor frecuencia que la AP. Proyección de cúbito lateral de abdomen con rayo horizontal. El paciente se coloca al lado permitiendo visualizar las estructuras retroperionales y diferenciarlas de las estructuras anteriores. Ahí se ve claramente como ejemplos en las imágenes. Vamos a entrar tanto en el diagnóstico ni en la técnica. Se extendería mucho el video. Proyección AP en bidestación. En pacientes con síntomas de abdomen agudo se realiza una radiografía del abdomen en bidestación, la que permite visualizar los niveles de los líquidos en los intestinos y el aire en la cavidad peritoneal. Ahí claramente se ven las imágenes como ejemplo. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.